Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, inaugurando la temporada número 2, así que estaríamos en el primer episodio de la segunda temporada, como siempre quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buen día para vos y buen día para todos. Así es, estamos inaugurando un nuevo ciclo de este segmento que hacemos con, bueno, con mucha pasión y con mucha dedicación, De tratando golpe se estiró, sí, sí, se como estiró. 68 episodios la primera temporada, así que bueno, una manera de dar un corte y arrancar, ¿no? Con nuevas perspectivas y bueno, siempre tratando de aportar la mayor cantidad de información posible y compartir la visión de referentes del rubro, bueno, para todos ustedes. Tal cual, intentar compartir ideas, ¿no? Vinculadas a la economía, al agro, a las finanzas, ¿no? Y todo lo que podamos sumar en alguna forma nuestro granito de arena para la toma de decisiones y para pensar cómo está la coyuntura y qué perspectivas tenemos Así para el es, agro. ese es un poco el espíritu, ¿no? de este espacio. Che, Juan, tenemos un invitado hoy, vamos a cambiar un poco la dinámica. Sí, sí, un Así, gran invitado de tenemos. entrada, Sí, lo presentamos de entrada. sí, sí, dale. Vamos a hablar hoy con un invitado doméstico, ¿no? De la casa, podríamos decir, un gran valor para nosotros. Está con nosotros el contador Brian González, operador de granos, responsable de la mesa de trading, así que Gran jugador de fútbol. sí, 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 sí. Yo no lo vi, pero me dijeron eso. Así que, bueno, vamos a tratar de conversar un poco con él sobre la visión del mercado, bueno, qué ideas de negocio pueden estar presentes, cuáles son las perspectivas, qué se puede pensar en todo este contexto, ¿no? Siempre pensando un poco en la dinámica esta de los precios disponibles, mirar la tira de precios de futuros, ver qué relaciones hay, qué oportunidades de negocios y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Uno de los cerebros de Commodity. Así es. ¿Cómo estamos, Brian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están, Ari? Primero felicitarlos por este podcast, esta hermosa iniciativa que arrancó un poco para comentar este panorama de actualidad en lo que es el agro y ya hoy es uno de los medios más escuchados sábado a sábado y que sirve de referencia para todos en el mercado, ya no solo para la empresa, sino que se abre el panorama para todos aquellos que estén ávidos de información y de coyuntura, ¿no? Bueno, Brian, muchísimas gracias por las palabras, bueno, y por estar acá, que la verdad que para nosotros es un orgullo poder tenerte acá y siempre, bueno, la idea es replicar un poco esas charlas tan constructivas que solemos tener con vos a lo largo de nuestros días acá adentro de la empresa, bueno, y que muchas veces son disparadores de muchas de las ideas que compartimos con los comerciales y también muchas veces nos sirven de base para armar algunos materiales para el podcast o para charlas y demás, así que bueno, la idea ya que te tenemos hoy acá, bueno, poder escucharte y compartir con nuestros oyentes tus ideas y lo que vos estás viendo y demás. Así que bueno, vamos a ir tirando algunos disparadores, si les parece, chicos, como para ir reflexionando un poco entre todos y ir comentando. Antes de meternos en mercado, yo quería comentar uno de los temas de la semana que tuvimos, tuvo que ver con liquidación de divisas del agro. Sí, Bien. tuvimos un dato positivo, podríamos decir. Tuvimos un dato positivo, sí, podríamos decir, porque bueno, tuvimos una recuperación respecto al mes pasado que había sido, digamos, había aflojado un poco, pero la verdad que el acumulado no termina siendo muy alentador, ¿no? Porque estamos solamente un 5% por encima, me refiero al acumulado de estos 7 meses, un 5% por encima de lo que es el acumulado del año pasado para la misma fecha, año que tuvimos una sequía. Sí, y se vio muy diezmada lo que fue los volúmenes de exportación Tal cual. y la liquidación de divisa del agro, bueno, variable súper importante para el mercado cambiario, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, y si lo comparamos, por ejemplo, contra promedio de las últimas 3 campañas, estamos un 26% abajo en la liquidación de divisas acumuladas para estos meses. Entonces eso quizás llama un poco la atención, genera algunas alarmas. ¿Y por qué estamos en esta situación? Principalmente, bueno, por una cuestión de precios, ¿no? Digamos, estamos en una campaña donde obtuvimos buenos volúmenes de producción, más allá de que la comercialización, bueno, podemos después charlar sobre la posibilidad de que venga un poco más lenta, quizás que otros años o no, pero también hay que poner sobre la mesa que lamentablemente
¿Cómo dice ese dicho, chicos, de la soja? ¿Qué? ¿Cómo es? La soja La sobre los soja es precios. peronista. Así que bueno, nos está haciendo de las suyas, ¿no? Está haciendo de las suyas de nuevo. Y sí, lamentablemente no tenemos un contexto internacional de precios que, digamos, no está acompañando del todo. Bueno, no sé si quieren comentar qué vino pasando esta semana, ya que estamos, para conectar un poco con materia de precios, estamos en Chicago en mínimos de 20 años, ¿no? Sí, Mínimo de sí, 2020, perdón. una semana bastante similar a lo que venimos viendo en semanas anteriores. Variación de precio semanal de viernes a viernes. La soja perdió casi $9, el maíz $3 y el trigo se salvó y se distinguió un poquito de esta tendencia y avanzó $6, pero bueno, también, como decía vos, Ari, en niveles de precios internacionales que son los más bajos desde noviembre del 2020. Así que bueno, un contexto la verdad que sigue todo bastante bajista, fundamentalmente para la soja y para el maíz. En ese sentido, volvemos a remarcar todo lo que es panorama productivo en Estados Unidos, una de las principales cuestiones que está mirando el mercado en este momento. Sigue todo muy bien y parecería que no hay chance de encontrar alguna sorpresa ahí o algún factor que complique un poquito la producción de Estados Unidos y permita pensar en una levantada de los precios. Seguimos con 67% de la soja en condiciones buenas y excelentes, 68% del maíz en condiciones buenas y excelentes, y estamos en primeros días de agosto, cuando uno mira los mapas de pronóstico hacia adelante, para las próximas semanas siguen dando algo de lluvias y recordemos, agosto, mes clave para terminar los cultivos allá. Entonces, si pensamos que vamos a tener algunas lluvias más en las próximas semanas, ninguna amenaza por el lado de las temperaturas, es como que estaríamos ya prácticamente asegurando una muy buena campaña en Estados Unidos, panorama de oferta bastante consolidado, y bueno, y los precios que así lo reflejan, ¿no? Y también mucha preocupación por el lado de la demanda, sobre todo del lado de China, ¿no? Entonces, bueno, semana un poco negativo para la soja y el maíz. El trigo, decíamos, avanzó $6, cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos ya 82%, y entrando el trigo nuevo en realidad ya en todo el hemisferio norte. Alguna preocupación en Francia por lluvias excesivas y deterioros de los cultivos, y una producción que se estaría ubicando en torno a 24 o 26 millones de toneladas, que sería la más baja de 1980, entonces la única cosita alcista, si se quiere, para el trigo, o factor de respaldo, digamos, vino por el lado de Europa y particularmente de Francia. Creo que la semana en Chicago pasó más que nada por estas cuestiones. Bueno, no sé, Brian, qué pálpito te viene dando esta campaña? ¿Qué están viendo? Bueno, acá comentaba muy bien Juan, digamos, todo este contexto que es algo que venimos viendo en términos de mercados, que viene pesando mucho en las cotizaciones, con un contexto internacional que no está acompañando, y que a mí en lo personal me genera cierta duda también qué va a pasar cuando empieza a cosechar Estados Unidos, porque hasta ahora es todo expectativa de que vamos de llegar a una buena campaña. ¿Qué pasa encima si esa campaña se materializa, ¿no? Y esa mercadería empieza a fluir, ¿no? Eso también creo que es un punto como para llamar la atención, ¿no? Sobre lo que puede llegar a pasar a futuro. Pero más allá de esto, Brian, nos comentás un poco qué estás viendo vos, o por lo menos cómo venís viviendo esta campaña como operador, qué te viene llamando la atención, qué expectativas tenés. No, el panorama en términos generales está muy claro de lo que ustedes mencionaban y no escapa de la realidad que viene sucediendo también en los últimos meses. Me animaría a hablar de, si uno lo mira en términos de una línea temporal más amplia, quizás de las últimas campañas, ¿no? Eh, Volviendo a lo que sucedía los últimos meses, estamos viendo que los niveles de volatilidad están bajando, estamos viendo un mercado climático, como ustedes mencionaban, bastante tranquilo. En general, julio y agosto suelen ser aquellos meses que presentan esos sesgos de volatilidad que permiten capturar algunas oportunidades, ya sea por desarbitrajes, por cuestiones coyunturales, y eso no se está viendo en los últimos días, se está reflejando en las cotizaciones. Y por otro lado, en el panorama local sucede lo que todos ya venimos viendo, que no, la comercialización no está avanzando a buen ritmo o a niveles de promedios históricos, sino que más bien viene lento. Esto se termina ¿Qué funcionando. explicación le encontrás a eso que puede estar pasando? Donde ves nosotros, bueno, muchas veces pensamos en la posibilidad de la brecha, no sé, los precios. ¿Qué te parece que puede estar complotando un poco con la toma de decisiones por parte del productor? Mayormente creo que el productor sigue viendo y sigue descontando el tema de la brecha. Es una cuestión que no termina de convencer.
esto no escapa de lo que haya pasado el último año y no es la excepción. Y también algo que ha jugado en contra a los niveles de comercialización, el hecho de seguir volcando volúmenes a precio al mercado, es el tema de la financiación. Nos hemos encontrado con un mercado que ha estado abastecido en términos de financiamiento, ya sea en dólares en algún momento, meses atrás, con tasas realmente muy bajas, y después las posibilidades de vender a precio posiciones forward, capturar diferenciales de tasa implícita que hacen que, bueno, de alguna manera el productor capte esa diferencia, vaya roleando sus vencimientos, vaya acomodándose sobre la marcha y no tenga que ir liquidando el stock a la espera de si se aclara el panorama cambiario o si mejoran los precios. Pero está claro que el panorama en niveles de precios históricos está bastante bajo y por ese lado no le veo claridad de que se sumen nuevas operaciones desde ese punto de vista, sino que va a venir desde otro lado, el hecho de poder combinar, de hacer estrategias diferenciadoras, de aprovechar las ventanas o la coyuntura que vaya dando el mercado según se vayan moviendo las variables, como para poder ir haciendo algún negocio distintivo ahí, ¿no? Sí, acá nunca hay que decir nunca, pero parecería ser como que el gobierno no estaría muy dispuesto a tocar el ritmo de devaluación diaria, ¿no? Si bien hay muchas, algunos, uno habla a veces con algunos clientes, hay cierta expectativa, pero parecería que está muy plantado en ese sentido Caputo y todo el equipo económico, ¿no? Como para estar, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Quizás ya más a mediano plazo, ya pensando quizás más a fin de año, quizás ahí podría haber un poco más de posibilidades, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo me quedo con esto que decía Brian, con varios rasgos característicos, digamos, de esta campaña, de esta coyuntura, que en alguna medida afecta un poco el ritmo de comercialización, ¿no? O la dinámica de comercialización. Tuvimos baja de tasas en pesos, que eso a lo mejor te abre otro abanico de alternativas, es decir, bueno, financiarte a través de crédito y no de venta de granos. Tuvimos episodios donde tasas implícitas de dólares se volvieron a calentar y bueno, permitió ese otro tipo de negocios como alternativa también. Y sigue estando la incertidumbre en el mercado cambiario, con una brecha relativamente alta todavía, o por lo menos desde que asumió el nuevo gobierno, con los porcentajes más altos de brecha. Este esquema de dólar blend que por el momento se mantiene y no sabemos hasta cuándo. Y el dólar oficial que con bastantes sensaciones de que se está empezando a quedar atrasado y bueno, sigue, como vos decís, Ari, con el gobierno firme en el programa este de mantener la depreciación al 2% mensual. Entonces, todavía incertidumbre cambiaria, precios bajos también, como remarcaban ambos recién, un nivel de precios totalmente inferior a lo que fue la campaña pasada. Y bueno, sí, claramente dos factores claves que te alteran un poco la intención de venta, ¿no? Por así decirlo, y un escenario a lo mejor de menores oportunidades comerciales. Sí, yo pienso también cuando pensamos en temas comerciales, lo que fue ese mayo, ¿no? Que con el repunte de precios, que se había puesto todo un poco más interesante, ¿no? Y que quizás, si bien aparecieron negocios y quizás fue un mes un poco más movido, no sé, vos quizás, Brian, nos podés comentar un poco más sobre lo que había pasado en ese momento, pero por ejemplo en trigo dio un poco, ¿no? La sensación de que como que se quedó corto, ¿no? El volumen de negocios en términos de cara a la nueva campaña, ¿no? Cuando habíamos llegado a esos 250 y demás, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, esa ventana que se había formado en ese momento y en todo caso qué oportunidades puede llegar a haber hacia adelante, ¿no? Porque como decimos, el mercado está bastante ajustado y con fundamentos que no están terminando de generar mucho optimismo. Sí, bueno, lo de trigo fue esa ventana fantástica, llamémosle, donde permitió capturar esos valores cercanos a los $250 y algo más, incluso en esas semanas. Y después el mercado terminó demostrando que era un espejismo, que era una cuestión bastante coyuntural y el que no capturó con algún volumen esos precios que permitían de alguna manera ir cerrando ciertos márgenes, bueno, hoy está muy lejos de toda esa actividad. Cuando uno mira la campaña nueva, la realidad es que no se ve un panorama alentador, no se ve que el cambio de variables, que la perspectiva de acá a los próximos meses muestre un cambio rotundo que nos permita volver a esas cotizaciones. Si bien el trigo disponible sigue en esta campaña con cierta demanda,
Estamos en una época del año, obviamente, donde estamos mucho más abocados a maíz, a la soja, pero el trigo sigue teniendo alguna demanda de parte en el mercado interno, en el mercado exportador, y sigue marcándose una diferencia de precios respecto de la campaña nueva que permitiría de alguna manera ir captando algunas oportunidades de negocio. Tampoco se ve que el volumen que llegue sea realmente atractivo, sino más bien una cuestión de cautela, de ir cerrando cuando conviene y de esperar y ver qué pasa, barajar de nuevo, ¿no? Bien, Brian. Y respecto a la posibilidad, bueno, comentabas bien recién la situación del trigo y cómo está planteado el mercado. En soja y maíz, bueno, en este contexto que, como decimos, ¿no? Se muestra bastante negativo para precios en general y con una cosecha que se está por venir en breve desde el hemisferio norte, ¿qué oportunidades o por lo menos qué estrategias o qué estarías viendo que quizás valdría la pena por un ojo o donde a lo mejor si algo se acomoda podría parecer algo interesante? ¿Qué estás viendo, Brian? En términos generales, lo que mira siempre el productor, lo que mira siempre eh, la cooperativa, el cliente a la hora de posicionarse, obviamente, es de captar una ventaja competitiva como en cualquier rubro de cualquier negocio. Eso desde ya. Para eso, obviamente, hay que ir monitoreando siempre los valores históricos, los valores promedios y ver qué decisión se va tomando conforme se va comportando la coyuntura. No es lo mismo posicionarse cuando hay riesgo de una evaluación, de una especie de tipo de cambio diferenciado, si hay un cambio de algún esquema impositivo. Bueno, son todas variables que se van monitoreando. Y por otro lado, ¿qué es lo que va pasando con el disponible de cara a la campaña nueva? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno ve que el mercado disponible está abastecido, uno podría pensar que las cotizaciones en general, salvo que pase algo disruptivo afuera, no van a despegar y no va a permitir que se capture diferenciales de precios respecto de todas las posiciones del año próximo. Y bueno, podría ser una llamada de alerta a ver si ya vas tomando posiciones para ir cerrando, para ir capturando esas diferencias, o bien si hay que esperarlo un poco más porque todavía falta buena parte del año, todavía tiene que ir liquidándose algo más de soja, los exportadores en algún momento van a tener que salir al mercado a abastecerse, si bien el panorama indica que estarían con buenos niveles de stock de acá a septiembre, a octubre. Bueno, queda la última parte del año que siempre es donde suelen aparecer este tipo de ventajas y permitir ir capturando cierto margen de rentabilidad o de ir tomando alguna estrategia que se puede ir resolviendo sobre la marcha. En general, se da mucho esto de ver los precios de una campaña respecto de la otra, el lanzamiento de opciones, la combinación de ambas estrategias, el hecho de pasarse a otro producto, ver de armar algún tipo de ratio y fijar por otro producto donde uno tenga una perspectiva más alcista, y el hecho de seguir con mercadería bajo el stock de cada cliente a la espera de que si aparece algún tipo de movimiento poder capturarlo y no haber liquidado todo el stock de antemano, ¿no? Bien. Y Argentina-Chicago, ¿no? Una relación que solemos mirar recientemente, digamos, creo que se empezó a mirar un poco cada vez más de cerca, ¿no? La relación de los precios de acá contra Chicago, sobre todo en soja, maíz, ¿no? ¿Qué estás viendo? Estamos viendo, bueno, algo de firmeza. ¿Qué nos puedes comentar? Bien, en términos de relaciones de precio de un mercado a otro, hay que tener muchas precauciones a la hora de posicionarse, si bien estamos en un buen momento en términos temporales, porque cualquier estrategia permitiría la posibilidad de una posible corrección ante un escenario adverso. Lo que hay que ir viendo es que aquellas relaciones históricas se vayan desarbitrando o de alguna manera permitan posicionarse para un escenario alcista, si fuese en el maíz de primera, eh, si fuese un escenario bajista en la soja, como se está hablando, y aprovechar de ir tomando posición en esos arbitrajes. Fue muy charlado el caso del maíz julio este año, donde vimos, vimos que los niveles de negociación entre una base y otra estaban muy alejados de lo que solían hacer los promedios históricos, casi 20, $25 de diferencia. Y bueno, después es
está en el arte de ir manejando un poco la estrategia y evaluar las estrategias de salidas también en el momento indicado para ir descargando un poco, ya sea para tomar ganancias o para aprovechar el espacio que uno ha creado en la exportación e ir capturando oferta en el mercado interno, o bien de ir dándolo vuelta y pasarse a otro producto, ¿no? Sí, está bueno esto que menciona Brian, del ejercicio este diario, de ir mirando los precios de los distintos productos y en las distintas posiciones y analizar los pases o los spreads o los carry que hay y los ratios también, ¿no? De un producto sobre otro, al tener en cuenta que puede ser una estrategia de diversificación, ¿no? De priceo. Digo, si uno va a hacer maíz, evaluar cuánto está el ratio de maíz sobre la soja, para eventualmente quedarse a fijar por el precio de la soja, o en el caso de los basis o las relaciones de precio Argentina contra Chicago, y también compararlo siempre con los valores históricos de tales relaciones y que nos permitan capturar oportunidades, ¿no? Hoy veíamos un poco eso, el hecho de que casi todos los productos de acá hacia adelante muestran una cierta revalorización contra el mercado de Chicago para la nueva cosecha que eventualmente podrían aprovecharse para alguna estrategia de escapar al mercado local para el momento estacional donde entra la cosecha y definir la fijación contra el mercado internacional que, claro, que para el año que viene, digamos, en plena cosecha nuestra, es ya campaña avanzada de ellos en el momento en que los precios deberían estar más fortalecidos afuera, ¿no? Sí, hay, hay ciertas posiciones que en general tienden a repetirse y uno podría ir capturando. El tema es, bueno, acertar en las precauciones o en los supuestos que uno parte a la hora de ir tomando una posición. Está claro que posicionarse en un basis Chicago-Argentina de maíz de primera podría ser atractivo en los niveles de precio en los que está hoy. El tema es que si hay un escenario de que modifiquen las retenciones de alguna manera, bueno, ya te puede impactar y de alguna manera distorsionar esa estrategia, ¿no? Es por eso también que vemos cierto temor a la hora de tomar posiciones de parte de la oferta, que si bien hoy, en este momento de la campaña, parece que tiene la sartén por el mango, eh, en algún momento va a tener que salir al mercado y negociarse, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer y es ahí donde estamos haciendo fuerza. Sí, la verdad es que queda mucha mercadería por negociarse todavía. Negocios, bueno, que como bien explicaba, ¿no? Se han venido dilatando en algún punto por muchos factores y, bueno, que lamentablemente no llegamos a esta suerte de encrucijada, ¿no? En un mercado que se empezó o que empezó a mostrar bastante debilidad. Así que, bueno, Sí, y también no solo eso, queda mucho por recorrer. Decíamos la parte de la incertidumbre cambiaria que todavía en parte está, por el dólar blend, por la evolución del oficial, por la brecha que aún es alta, precios, nivel de precios bajos, y todavía queda mucho por definirse en términos de decisiones, ¿no? De siembra, mucho consenso sobre posible caída de área de maíz, entonces hay que ver cómo queda la nueva estructura productiva, ¿no? De maíz, lo que se haga de maíz temprano, tardío, y el área que no se haga de maíz, a dónde pasa, si mayoritariamente a soja, si algo a sorgo, a girasol, así que el clima y las decisiones de siembra también, jugando un poco sobre la dinámica comercial, ¿no? Hay algo que no hay que perder de vista. Cada vez se está hablando más y parece que viene cada vez más firme todo el esquema de sustentabilidad para la campaña próxima de la soja. Ya todos conocemos lo que es la soja EPA, la soja sustentable. Se está hablando mucho de lo que es la soja BISEC, digamos que entraría en vigencia a partir del 1 de enero del año próximo y hay que ver si están así, si no se termina prorrogando. Pero bueno, se está haciendo un trabajo bastante grande desde los exportadores y desde ahí hacia todos los integrantes de la cadena hasta llegar al productor para, para bueno, estar en línea con este nuevo esquema de sustentabilidad que parece ser, viene a ser un poco más laxo de los esquemas anteriores que mencionaba. Pero bueno, si toda la soja va a negociarse de esa manera, hay que también poner un foco de atención ahí porque podría tener algún impacto en el nivel de precio o podría pasar a negociarse de otra manera la soja común que hoy conocemos como soja fábrica, ¿no? sí, muy interesante comentario que hace Brian. A propósito, para quienes están interesados en toda esta cuestión de BISEC y entender un poco más de qué estás hablando, les recordamos que hay un capítulo, un episodio del podcast, lo pueden buscar en Spotify, en el cual contamos con la participación de Gustavo Idígoras,
que hace un recorrido bastante minucioso sobre sobre el funcionamiento de la plataforma, las perspectivas y bueno, y por qué se gestó y bueno, y cuál es la finalidad. Así que está bueno para el que quiera ampliar un poco de información al respecto y teniendo en cuenta que es un tema bastante relevante, en la medida en que, bueno, efectivamente se empiece digamos, a consolidar la perspectiva de su aplicación para el año que viene, podríamos estar haciendo otro episodio también charlando sobre el tema. ¿Qué te parece, Juan? 47, episodio 47 de la primera temporada, conversábamos con Gustavo Idígora sobre todos estos temas de esquema de sustentabilidad para el comercio internacional de granos. Tal cual. Bueno, Brian, la verdad es que fue muy bueno tenerte acá con nosotros. Algunas últimas ideas para cerrar. ¿A dónde le decimos a los clientes y a los productores que miren? Yo pienso muchas veces, por ejemplo, y sobre todo en estos mercados, tema brecha, eh, cuando la brecha se empieza a mover un poco y el gobierno se empieza a poner un poco incómodo, vemos al gobierno que suele tomar algún tipo de medidas y la brecha enseguida reacciona, el contado con liqui, el MEP y demás. Y bueno, y eso muchas veces suele mejorar la cotización de los granos, por ejemplo, en términos de dólar billete, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar atento a esas situaciones en estos momentos creo que vale la pena, por ejemplo, para aquellos que buscan dolarizar. No sé si se les ocurre alguna otra cuestión más relevante para ir monitoreando. No, hoy, en términos generales, se ve con, con el panorama de tasas acomodándose a niveles más normales, llamémosle, se ve de nuevo la necesidad de hacer negocios donde se permita quedar dolarizado, sobre todo porque estamos viendo que el productor sigue teniendo en miras una devaluación, una corrección del tipo de cambio y quedarse dolarizado. Hoy ya vuelve a ser una nueva alternativa, teniendo en cuenta que las tasas no están tan desarbitradas como sucedía más a principio de año. Esa alternativa, por supuesto, que el mercado la empieza a ver, la empieza a trabajar y se está viendo un poquito más de oferta de ese lado. Y un poco volviendo a lo que mencionabas de los niveles de precio, cada vez que los niveles de precio mejoran, aparece algo más de oferta. Los niveles de clearing en general en esta campaña han sido bajos, tanto en maíz como en soja, y vienen muy lentos respecto de los promedios históricos, pero cada vez que la exportación tiene una capacidad de pago mayor, que sale al mercado ofreciendo alguna mejora, los niveles responden, no significativamente, pero responden respecto de las ruedas anteriores, y eso hace que se ponga de nuevo ese nivel de operaciones por encima de la media, ¿no? Así que bueno, entonces estar atentos a las pequeñas revanchas que pueda seguir dando el mercado, ¿no? En ruedas puntuales, sobre todo. Sí, bueno, Brian, la verdad que de mi parte, sumamente agradecido de que te hayas sumado acá en forma presencial con nosotros para charlar sobre mercados, bueno, y crañar y pensar un poco, ¿no? Qué está pasando y hacia dónde estamos yendo. No, de mi parte les agradezco la invitación, la posibilidad de compartir ideas y como siempre a disposición. Gracias, Brian. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, así se nos fue el primer episodio de la segunda temporada de Agro y Mercados, ¿no? Hasta el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.